Cordial saludo, mi nombre es Carolina Arias Soto, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. A continuación vamos a realizar un debate sobre el ecofeminismo para la materia Sostenibilidad, Desarrollo y Calidad de Vida, presentada al docente Daniel Alberto Cardona Gómez. En este debate vamos a estar Catalina Jiménez desde el rol del Estado y yo, Carolina Arias, desde el rol social, como líder social frente a este tema del ecofeminismo. El ecofeminismo es una corriente de pensamientos que relacionan la afinidad de la mujer subordinada con la explotación destructiva de los recursos naturales en el planeta. La postura social que existe en el mundo en torno al ecofeminismo es el de defender y luchar en contra de otros movimientos que explotan los recursos naturales. Por eso hemos realizado una reflexión sobre la lectura que escogimos en la unidad 3 llamada Territorios en Disputas y fue determinante para entender la lucha anticapitalista y los conflictos ambientales que propone la convergencia entre el socialismo y la ecología para hallar un cambio social. Tales como la implementación de megaproyectos de producción de energía o explotación de materia prima que dejan problemas de contaminación y emergencias sanitarias en algunos territorios que afectan muchas comunidades del país. Elegí el rol institucional del líder social porque me parece interesante abordar este ecofeminismo desde este aspecto, ya que en esta lectura el autor habla como del afán que tiene el sistema capitalista de civilizar la barbarie de los pueblos colombianos y establecerse en las regiones y pueblos apartados del país que terminan acabando con la riqueza mineral y el recurso natural de este planeta por medio de los despojos que han venido haciendo a ciertas comunidades de sus territorios. Yo me paro en una posición donde me encuentro totalmente de acuerdo, Catalina, ya que este sistema termina atacando a comunidades que simplemente tienen diferentes formas de relacionarse con el mundo y distintas formas de concebir el trabajo y sus propiedades. A mí no me parece justo, por ejemplo, cómo muchas personas no están dispuestas a perder la batalla porque para muchas comunidades en todos estos territorios, el sistema capitalista no entiende que el territorio no es algo que se compra o se vende. Entonces nace toda esta lucha por los territorios, estas comunidades nativas siempre van a sentir que cada río, que cada árbol y que cada bosque van a ser como sus pulmones y van a tener siempre esa lucha para no dejarse arrebatar sus medios y sus suelos. Entonces, Catalina, yo te digo, para concluir, es muy injusto que todo este conflicto entre el despojo y las resistencias sociales no solo deja guerras interminables o luchas contra la violencia que despoja al campesino de sus tierras, sino que comienza a verse una participación activa de las mujeres en todo este proceso de resistencia contra todo tipo de explotación, pues dado que en defensa de sus medios de subsistencia la mujer está relacionada con lo natural y el hombre con lo cultural. Mira, por ejemplo, en México, de casos de mujeres que luchan para salvar los bosques, el agua y en sí pues como todo el acceso a los recursos naturales, y eso tiene que ver con dos hechos en particular. Primero, las mujeres son ligeramente más responsables en cuanto a los procesos de reproducción. Ellas son las que están en primera línea, que tienen que ver con el tema de qué van a comer los niños, que sea algo bueno, que no les vaya a perjudicar, etcétera. Cabe recordar también, por ejemplo, el caso de las mujeres en Japón, que después del desastre de Fukushima fueron las primeras en movilizarse porque el gobierno quería minimizar el impacto de este terrible acontecimiento y pues así fue como ellas lograron que el gobierno instituyera un control que básicamente le dijera a la población cuáles eran los niveles de radioactividad en las áreas particulares porque querían saber si sus niños podían salir a jugar o no. Entonces, desde el rol social yo digo y seguiré diciendo que así es como se teje un vínculo fuerte entre la naturaleza y la mujer. Muchas feministas hoy día marchan para acabar con el tema de que el rol del hombre es el de ser productivo y que el de la mujer es el de ser reproductiva, y no, ellas luchan para que sus derechos de ser más participativas sean tenidas más en cuenta. Por ejemplo, mira en África, que es el lugar donde la mayoría de los agricultores son mujeres, y ahí son más del 80%, entonces es un caso también de tener en cuenta. O si vamos a un caso más cercano, por ejemplo en Colombia, existen entidades enfocadas en apoyar más a la mujer que al hombre y específicamente a mujeres cabeza de hogar, las cuales son consideradas más luchadoras. Entonces esta lucha feminista y que las mujeres luchen por ser tenidas en cuenta y que sigan luchando ha valido la pena durante muchos años porque, como decía, en un caso más cercano en Colombia hay instituciones donde, por ejemplo, entidades, por ejemplo, financieras, bancos, por ejemplo, bancos como el de Mundo Mujer, que son fundaciones que originalmente
nacieron para apoyar a mujeres cabeza de hogar emprendedoras, o por ejemplo empresas como Krebs, que es una de las grandes empresas en Colombia que hoy en día apoya y trabaja solo con su equipo de ventas, son solamente mujeres. Entonces toda esta lucha ayuda bastante porque así van a ser más tenidas en cuenta y más en relación a la naturaleza para que la explotación que se presenta hoy en día del capitalismo cese y esté más a favor de la naturaleza, de la mujer y de la sociedad en general. Así es, Carolina. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Catalina Jiménez y soy perteneciente al curso de Administración de Empresas en la UNAD. Bueno, continuando un poco con el debate y con los temas que acaba de mencionar mi compañera Carolina acerca del texto elegido, que fue Territorios en disputa, despojo capitalista, lucha en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina. Bueno, este texto elegido para el debate nos llamó la atención por muchas razones. Personalmente, a mí me llamó la atención porque tiene muchísimos temas expuestos muy interesantes, pero los principales y los que más me llamaron la atención a mí fueron la defensa de los bienes comunes, la resistencia a la privatización y la lucha en cuanto a la justicia social y ambiental en América Latina. Bueno, a partir de leer un poco de este texto e indagar, nos damos cuenta que como sociedad muchas veces no somos conscientes de la importancia de los bienes comunes naturales que nos rodean. Vemos que en el texto nos dan ejemplos de indígenas, por ejemplo, comunidades indígenas que de verdad valoran y le dan importancia a cada pedacito de tierra, porque en realidad es muy importante el bien natural en nuestro entorno. El bien natural es lo que nos brinda todas las condiciones para poder vivir, ¿cierto? Para poder tener una calidad de vida. Y muchas veces en las sociedades, en las ciudades o en las zonas urbanizadas no le damos la importancia que se merece. Entonces me pareció muy importante este tema porque nos lleva a reflexionar un poco sobre el recurso natural. Bueno, a partir de leer el texto también lo relacioné un poco con la situación que ha vivido Colombia de despojo de tierras a partir del conflicto armado que vivió el país por muchos años, pues en épocas pasadas. Ya que el desplazamiento de las personas y de las comunidades a causa del despojo de tierras fue uno de los ámbitos más impactantes y problemáticos en la sociedad en dichos años. Además de que esto se vio reflejado también en el tema ambiental, debido a que los negocios ilícitos, ¿cierto? El narcotráfico deforestaban muchas hectáreas con el fin de crear cultivos ilícitos y alimentar el negocio del conflicto y del narcotráfico. Por lo tanto, relaciono un poco el texto con mi entorno, ¿cierto? Con el contexto actual y con el contexto del pasado, relacionándolo un poco con las experiencias vividas anteriormente en el país. Por lo tanto, elegí mi rol de Estado, ya que en cuanto a estas situaciones que vivió el país, el Estado fue el factor más importante y el que actuó para poder solucionar estas problemáticas y enfocarse en el progreso de la sociedad. Además, el rol de Estado me llama la atención porque hoy en día, gracias a la evolución de la humanidad, de la sociedad, las mujeres ya ocupamos muchos puestos en el Estado y muchos cargos importantes, tanto en el Estado como en diferentes cargos de la sociedad. Ya que si bien sabemos, en las épocas pasadas y en la antigüedad, las mujeres estábamos muy reprimidas, ¿cierto? No teníamos derechos, no teníamos voz ni voto, los únicos que tenían beneficios eran los hombres y nosotras nos tenían estigmatizadas como simplemente teníamos la función de suplir la necesidad del hombre y cumplir con las labores del hogar. No teníamos permitido estudiar, ni trabajar, ni tener cargos, mucho menos. No teníamos oportunidades. Hoy en día ha cambiado muchísimo, hemos evolucionado y
actualmente se ha avanzado muchísimo en la igualdad de género. Un ejemplo interesante en Colombia es que en el año 2021 las mujeres colombianas ocuparon el 39% en posiciones de liderazgo. Y además en Bogotá se alcanzó el 46% en cargos de máxima decisión en la capital del país, en Bogotá. Entonces, a partir de esto, ¿cierto? A partir de esta fuerza de las mujeres y esta fuerza del feminismo, se generan diferentes corrientes, ¿cierto? Corrientes feministas. Una muy importante es la corriente del movimiento de ecofeminismo. Es una corriente de pensamiento y un movimiento social liderado por mujeres, por grupos de mujeres, enfocado a la protección y cuidado del medio ambiente. El ecofeminismo traza una conexión entre la explotación y degradación del medio natural con la subordinación y opresión de las mujeres. Estos dos temas se relacionan con el argumento de que su base o su causa es el capitalismo y el patriarcado, es decir, que el capitalismo y el patriarcado son las causas de estas dos problemáticas, la problemática ambiental y la problemática de opresión hacia las mujeres. La ola feminista y el movimiento verde se unen y crean lo que se llama el ecofeminismo. Un ejemplo del nacimiento del ecofeminismo es que en India, en 1973, un grupo de mujeres campesinas abrazan 300 árboles ante una empresa maderera con el fin de impedir que talen los árboles de la zona. Este es un ejemplo de cómo inicia el ecofeminismo y la relación que tienen estas dos situaciones. De nuevo, ser conscientes y tener conocimiento de este tipo de situaciones en las que las mujeres actúan y demuestran su fuerza ante los diferentes estigmas y diferentes situaciones y problemáticas que se presentan en la sociedad. Volvemos al tema de cómo las mujeres actualmente están siendo líderes no solo en el ecofeminismo ni en la parte ambiental, sino en muchos ámbitos de la sociedad, como lo es el ámbito del Estado, y que no es una excepción aquí en Colombia, donde las mujeres están siendo líderes. Entonces, el argumento es cómo las mujeres podemos aportar al desarrollo y a la solución de estas problemáticas como lo son la defensa de los bienes comunes y la lucha contra la justicia social y ambiental a través del Estado. Entonces sabemos que el Estado es una entidad representativa, ya que las personas que están en los cargos públicos son elegidas por voto popular. Por lo tanto, dichas personas son representantes de los deseos de la comunidad. Lo cual hace que esta entidad sea una entidad legítima, el Estado es una entidad legítima que debe cumplir y debe hacer velar los derechos y leyes de las comunidades, como lo es la defensa de los bienes comunes. ¿Qué estrategias puede utilizar el Estado para abarcar estos temas? Entonces sabemos que el Estado es una entidad representativa, ya que las personas que están en los cargos públicos son elegidas por voto popular. Por lo tanto, dichas personas son representantes de los deseos de la comunidad. Lo cual hace que esta entidad sea una entidad legítima, el Estado es una entidad legítima que debe cumplir y debe hacer velar los derechos y leyes de las comunidades, como lo es la defensa de los bienes comunes. ¿Qué estrategias puede utilizar el Estado para abarcar estos temas? La primera es basarse en la estructura y la capacidad del Estado para hacer cumplir las leyes que encontramos en la Constitución Política de Colombia, de la República de Colombia de 1991. Otra estrategia es que el Estado actúe como articulador y como coordinador en diferentes actores y sectores sociales para enfrentar los desafíos de la defensa de los bienes comunes y de la justicia social y ambiental. Otra estrategia es
que el Estado tiene la responsabilidad de proteger y promover los derechos de la población. Referente a las situaciones que hablamos, los derechos serían derecho al acceso y uso justo de los bienes comunes, el derecho a un ambiente sano y el derecho a una vida digna. Bueno, otra estrategia va enfocada al financiamiento. En cuanto a financiamiento, el Estado puede proveer recursos para la protección y gestión de los bienes comunes, así como para la promoción de la justicia social y ambiental. Bueno, a partir de los argumentos anteriormente expuestos, podemos concluir que la articulación de las mujeres y el Estado se pueden articular en pro de cumplir con los objetivos del ecofeminismo, como lo es proteger y cuidar del medio ambiente, de los bienes ambientales, de los bienes comunes, desde esa perspectiva que tenemos de dejar atrás la opresión y la explotación del medio ambiente. Por lo tanto, me parece que las mujeres hoy en día estamos sacando adelante muchos aspectos y problemáticas que tiene la sociedad, en este caso como lo es el aspecto ambiental. Así es, Catalina, entonces nos queda ya claro que el rol de la mujer a nivel nacional y a nivel mundial cada día es más fuerte, es más tenido en cuenta y está siendo más valorado. Queremos agradecerles por escucharnos y seguimos en contacto para seguirles informando sobre otros temas en este podcast.